Hola familia, bienvenidos a Wake Up Ministry. Yo soy Andreina Castañeda, su servidora, y para mí es un gran placer estar hoy con ustedes. Vamos a estar conversando un poco acerca de la parábola de el juez injusto y la viuda, una parábola que nuestro Señor Yeshua le dio a los discípulos para enseñarles algo muy particular acerca de la oración. Y quería comenzar con esta reflexión, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas que sentimos que el Señor no responde a nuestras oraciones? O nos sentimos cansados, hemos orado un par de veces o 3 veces, pero el Señor no nos responde la oración. Hay otras personas que duran más tiempo en espera y lo que sienten es un silencio sepulcral de parte de Dios Padre. ¿Por qué? ¿Será que no me oye? ¿Por qué el Señor se ha alejado de mí? Entonces vamos a deshojar pétalo por pétalo este versículo. Vamos a irlo saboreando parte por parte, porque es bien profundo lo que el Señor nos quiere mostrar para poder tener una idea de por qué quizás nuestras oraciones no están siendo respondidas. Porque Él es un juez y Él es un juez justo. La justicia proviene de Él. Y precisamente Él habla de un juez injusto, se va como decir al extremo del ejemplo, para que vean que si un juez injusto, que no tiene justicia ni tiene temor de Dios, accede a la petición de esta viuda, ¿cuánto no más lo hará a Dios Padre, a sus escogidos, que Él es un Dios de amor, es un Dios justo? Entonces, comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, que no sea tu sierva, sino tu Espíritu Santo, Señor, hablando a todos nosotros y poder entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros en este momento. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Ok, dice así. Estamos en Lucas capítulo 18, versículo 1. Lo vamos a estar leyendo del 1 al 8. ¿Ok? Dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, él accedió no porque fuese bondadoso ni por temor a Dios, sino porque desde su egoísmo, no le agotara su paciencia en algún momento. Él quería evitarse un mal rato. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. El primero es el juez injusto, ¿ok? Sería el extremo de que si esta persona que es injusta y accede a ser benevolente a una petición, ¿cuánto no más Dios Padre que es justo, ¿ok? Eso por ahí. Y la segunda, había una viuda, ¿ok? Es muy importante que tomamos en cuenta que el Señor Jesús no dice, había un comerciante pidiendo clemencia o justicia, o había cualquier persona, o no dice había una persona. Él se especifica, había una viuda pidiendo justicia de su adversario. ¿Quiénes eran las viudas? ¿Qué representa la viuda? La viuda en aquel entonces, en aquella época, representaban la clase de las mujeres, como la clase social más baja de la mujer. Una mujer viuda, ningún hombre la quería para quedarse con ella. Una mujer que no trabajaban porque quizás eran ya mayores, no tenían, nadie les empleaba, nadie les daba trabajo. De hecho, había una ley en ese tiempo de que todo el que
sembrara, tuviera sembradíos, que dejara al menos como un pequeño porcentaje sin recoger de la cosecha allá al final, para darle tiempo a las viudas y a los leprosos que fueran y recogieran y pudieran comer. O sea, hasta tal punto estaba la viuda. La viuda representa aquel estatus de humillación, aquel estatus de persona humillada verdaderamente, que necesita justicia, que ha pedido justicia, que necesita una verdadera justicia, que tiene un adversario. ¿Quién podía ser adversario de una viuda en aquel tiempo? Quizás una mujer que se quedó sin esposa, se quedó sin esposo, no tenía hijos, o quizás tendría hijos, pero los hijos quizás pequeños. O sea, imagínense el grado de desesperación de poder sobrevivir, que hasta tal punto las comparaban con los leprosos, con los más bajos de la sociedad, porque no tenían, eran una clase muy pobre, era una clase muy humillada. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué el Señor no dice había un comerciante pidiendo o había otra persona, sino que se refiere había una viuda? Entonces la pregunta que el Espíritu Santo me hace sentir es, ¿estamos nosotros pidiendo justicia desde la posición de viuda? O sea, ¿estamos nosotros pidiendo verdadera justicia? ¿Estamos nosotros siendo humillados lo suficientemente y decir, Señor, necesito justicia porque esto me está pasando a mí? Y que sea una verdadera justicia, o realmente estamos pidiendo justicia de acuerdo a un falso concepto de justicia que nosotros nos creamos en nuestras mentes. Porque muchas veces pedimos al Señor, un ejemplo vago, Señor, dame una casa, provéame una casa, yo necesito una casa, ya yo no quiero rentar más, yo quiero vivir en mi casa. Y pasan años y años y el Señor no te ha dado una casa. Quizás el Señor no te ha dado una casa por muchos motivos, porque vas a idolatrar la casa, porque la casa es lo primero en tu vida. Y vas a dedicarte de tal manera a la casa que te vas a olvidar del Señor o del propósito de Dios. O sea, hay una justicia de Dios Padre que es bueno, amoroso, justo. No hay nadie más bueno que Él, no existe nada más bueno que Él. Él sabe por qué Él no te da ciertas cosas que tú pides. Porque si te las da, va a generar algo en tu corazón o algo externo a ti que no te va a beneficiar. Quizás no es el momento. Por eso es muy importante entender que nosotros, cuando hemos sido llamados a ser hijos de Dios, cuando hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y nacemos de nuevo, debemos entender que somos ciudadanos del reino de Dios y por lo tanto despojarnos de todos nuestros intereses humanos, carnales para este mundo. Porque así, solo así, cometeremos menos errores al momento de pedir justicia. Porque a veces pedimos justicia en base a nuestros sentimientos, en base a nuestros deseos carnales, en base a nuestras pasiones humanas, en base a nuestras ambiciones, en base a nuestros planes del mundo, en base a nuestras ganas de querer tener a alguien que no quiere estar con nosotros, en base a la dependencia o codependencia de algo interno o externo, pero que es terrenal, mas no proviene de Dios. Y esto está muy tremendo porque el Señor Jesús dice, una viuda le clamaba, le pedía justicia al juez, que el juez era un juez injusto, pero el Señor está siendo explícito. Estamos siendo nosotros, estamos siendo puestos en la posición de viuda. ¿Estamos pidiendo verdadera justicia? ¿O estamos pidiendo respuesta en base a caprichos nuestros? Y sigue diciendo así.
En el verso 4 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Este es el juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Lo hemos leído, ¿no? Que eso está en la palabra de Dios también. Cuando somos escogidos de Dios, los escogidos de Dios tienen algo diferente. No puede llamarse escogido aquel que va los domingos a la iglesia a puro calentar la silla y vive su vida por su lado, porque hasta el mismo Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que han renunciado a su humanidad y han seguido al Señor. Aquellos que están crucificados juntamente con Jesucristo. Aquellos que dicen, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Aquellos que han dejado todos sus planes del mundo para seguir la voluntad de Dios Padre y vivir y fluir en el fluir, valga la redundancia, del Señor. En el día a día, enfocado en la obra y en la intimidad y en la comunión con Dios Padre. Estos son los escogidos. Cuando los escogidos, les había mencionado anteriormente que cuando el escogido pide justicia desde el Espíritu, porque es un ser lleno de humildad, lleno del amor de Dios, que no tiene intereses carnales. Por lo tanto, sus peticiones van a ser más certeras y van a ser acorde al propósito de Dios Padre para su vida. Por eso Dios Padre responderá. Entonces, quiero comentarles que es muy raro oír, yo creo que esto no existe, que un escogido pida intereses monetarios. Quiero un carro de lujo. Señor, dame una casa de 3 pisos con una piscina. Mi nombre, mi Andreina Castañeda, mi persona, yo no creo que un escogido de Dios haga este tipo de peticiones, ¿ok? Me estoy yendo a un lado extremo. ¿Qué piden los hijos? ¿Qué piden los escogidos? Piden que sea establecido el reino de Dios, que se cumpla el propósito de Dios en la tierra, que se establezca la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios Padre, sea cual sea, duela o duela, sea satisfactoria o sea amarga por un momento, que se establezca la voluntad de Dios Padre. Estas son las peticiones de los escogidos y les confirmo que esta palabra que el Señor está hablando es que cuando el escogido clama y pide a Dios en base al propósito, en alineación al propósito, a la voluntad de Dios Padre, el Señor va a responder automáticamente, porque estás en la misma página de Dios, estás pidiendo algo que Él tiene que ceder para que su propósito, su plan sea ejecutado en la tierra, no porque sea tu propósito personal, no es porque son tus intereses, es porque va de acuerdo a lo que Él necesita que se haga en la tierra. Es por eso que somos el cuerpo de Cristo, es por eso que trabajamos para Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos simplemente enviados a la tierra. Somos agentes especiales del Señor, punto. Nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece única y exclusivamente a Jesús, a Yeshua. Somos propiedad de Yeshua.
y tenemos que pedir en base al plan de Yeshua para este momento. Cuando hacemos eso, las respuestas son inmediatas, inmediatas. Y al final de esta parábola, el Señor cuando dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y luego dice esta frase que pareciera fuera de contexto, pero hay algo tremendo y revelador aquí. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! Al principio yo no entendía por qué el Señor cambió, ¿no? de tema. Está hablando de la viuda y luego dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con lo que dijo anteriormente? Y es lo siguiente. Cuando los escogidos, hablemos de generaciones, ¿ok? En cada generación los escogidos de Dios viven en el Espíritu, se les revela el plan de Dios para la humanidad en ese tiempo, ¿ok? Por ejemplo, después de Cristo, esos 70 años, antes de que hubiera la destrucción de Jerusalén, en esos 70 años, los que de verdad nacieron de nuevo, el clamor del momento, ellos sabían en su espíritu, porque Dios tuvo que haber revelado a ellos lo que iba de acontecer. Y ellos pedían y clamaban misericordia y auxilio para lo que iba a venir en el tiempo, porque se tienen que cumplir las profecías, porque hay una agenda de Dios que es el plan y el propósito de Dios para la humanidad. Las peticiones de los escogidos van de acorde al plan de Dios, que al mismo tiempo es para la humanidad, para el cumplimiento de sus tiempos. Este es un mensaje muy profundo y bueno, espero en el Señor que puedan comprender, ¿no? esta porción final de esta parábola. Cuando pasan, por ejemplo, en esos 70 años, cuando viene la destrucción de Jerusalén, los escogidos de Dios habrían alcanzado misericordia a tiempo. El Señor les habría sacado, les habría abierto camino en otras ciudades, en otros países, para que se fueran y estuvieran lejos de aquello. A medida de los años, por ejemplo, para no irnos tan atrás, cuando se comenzó a establecer, ¿no?, el evangelio de Dios aquí en Latinoamérica, que comenzaron paso a paso algunas iglesias a abrirse, tuvieron influencias de líderes como Martin Luther King, que hicieron como esta iglesia pentecostal, ¿no?, que no se acostumbraba antes, porque el evangelio de Dios comenzó a extenderse desde allá, desde Jerusalén, desde los 12 muchachos, de los apóstoles. Empezó a extenderse y con Pablo a los gentiles, y así fue como una telaraña cubriendo, ¿no?, toda la tierra. Y en estos tiempos finales, en estos tiempos cuando la iglesia se iba a establecer aquí, el clamor de la iglesia era: Señor, que tu unción sea mostrada, que las personas lleguen, que se puedan aperturar los templos, que los templos sean abiertos, que las personas asistan, que sean sensibles a tu voz. Y el Señor respondió a ese clamor, porque los escogidos clamaban de acorde al tiempo, de acorde al plan de Dios para esa temporada. ¿Y por qué el Señor Jesús en ese momento abre los ojos y dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? O sea, él se sorprendió, él estaba explicando de qué se trataba, de que Dios va a responder el clamor, pero automáticamente dentro de él, su espíritu le dijo: wow, y cuando venga el Hijo del Hombre, que es el mismo, cuando venga en la segunda venida, hallará fe en la tierra. Lo hizo como un tono de preocupación, como que hallará fe, porque cuando los escogidos
unánimemente en la tierra se unan en clamor y decir: Dios, Señor Jesús, ven, ven, te estamos esperando, Señor. Este mundo no da para más. Te estamos esperando, Señor. No queremos nada aquí en este mundo. Ya se ha consumado el plan de Dios para la humanidad. Y hemos llegado a los tiempos finales donde el Señor Jesús va a regresar. Cuando el clamor de los escogidos sea que el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Y no se refiere a los escogidos. Obviamente los escogidos sí claman y piden porque tienen fe, sino por los demás. Las demás personas que han sido llamadas, por las demás personas que se han enfriado, que lamentablemente es la gran mayoría. Porque este acontecimiento, amados, va a ser algo, yo digo que no existen palabras humanas para describir, es algo que no lo ha conocido ninguna generación en la humanidad, lo dice su palabra. Por eso el Señor Jesús, enseñando de que cuando los escogidos claman, Dios Padre responde. Cuando el escogido clama, Dios Padre responde. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque va a llegar un punto de la humanidad que el clamor unánime de los escogidos va a ser: Señor, ven. ¿Y cuánto va a demorar el Señor en responder eso? ¿Cuánto va a demorar? No va a demorar mucho. No, va a ser rápido. Y la bomba es que ya estamos en ese tiempo. La bomba es que los escogidos de Dios estamos pidiendo que regrese nuestro Yeshua HaMashiach por segunda vez. Y no como cordero, porque ya vino como cordero, sino a reinar con nosotros. Porque ya no queremos nada en este mundo. Ya no tenemos intereses en este mundo. No nos importa. Este mundo está putrefacto. Esta sociedad está perdida. Estamos peor que en los días de Noé. La misericordia de Dios Padre se ha extendido mucho más de lo que quizás estaba pautado. Por misericordia, por amor al pueblo, en esperas de que abran los ojos. Pero ya esta sociedad perdida ha llegado al colmo. Legalización de pedofilia, aborto, matrimonios entre el mismo sexo, satanismo legalizado en las escuelas. Se están metiendo con los niños. Ya llegamos al llegadero, como quien dice. Ya los escogidos claman por un verdadero rey, claman por un verdadero reino, que no es más que el reino y el gobierno celestial, el reino de Dios establecido en la tierra a través del único rey que es Yahshua HaMashiach. Y gobernaremos con él por 1000 años aquí y restauraremos todo esto. Estamos en ese tiempo. Así que este es un mensaje con doble significado. Aprendamos a pedir bien, aprendamos a humillarnos y a pedir desde la posición de viudas. Si queremos que el Señor responda, aprendamos a autoevaluarnos primero, antes de las peticiones, y pensar si estamos pidiendo de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestras pasiones, de acuerdo a nuestros caprichos, o estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad del Padre, de acuerdo al propósito de Él. Porque no se trata de nosotros, vuelvo y repito, sino de Él. Y el segundo es un llamado a estar alertas, a que nos llenemos de aceite nuestras lámparas. Porque el clamor unánime de los escogidos en este tiempo es: Señor, ven. Es: Señor, ven. Señor, regresa. Ven por tu pueblo. Ven por tu pueblo. Así que alertaos en el nombre de Jesús. Bueno, amados, este fue un mensaje, no me quiero extender mucho. Este fue el mensaje de hoy. Espero que germine en sus corazones y que el Espíritu Santo haga la labor en medio de nosotros. Gracias, que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, de acuerdo al momento que estén viendo. Que Dios les bendiga. Bueno, y nos vemos en el próximo video. Chao.